Empezamos. La presidenta del Consejo Nacional Electoral espera que los ecuatorianos puedan conocer al ganador de la elección presidencial antes de la medianoche del 7 de febrero. Lo dijo durante el anuncio del Plan Operativo Electoral junto al COE Nacional. Probados los mecanismos de transmisión de datos en 2 simulacros previos, la presidenta del CNE dijo que entre 2 horas y media y 3 después del cierre de las elecciones a las 5 de la tarde, se empezarán a conocer los resultados parciales. Entre las 7:30 y 8 de la noche podremos tener ya los resultados una vez que se estabilice el conteo rápido. Esperemos que antes de la medianoche ya podamos tener una tendencia. Pero los resultados oficiales se conocerán hasta semanas después del proceso, cuando terminen los escrutinios en cada junta provincial electoral y se remitan al CNE. Ustedes saben que Exit Poll, a boca de urna, todo eso no son oficiales, y mantener la serenidad y la tranquilidad, porque los resultados que den ganadores a las diferentes autoridades electas será lo que el Consejo Nacional Electoral difunda. El anuncio lo hizo junto a los miembros del COE Nacional, que tienen una participación activa por la pandemia. Fuerzas Armadas garantizó la entrega del material electoral, incluidas las papeletas de parlamentarios andinos, a tiempo. Se ha transportado ya el material electoral a 18 provincias, de acuerdo a la planificación. El día de hoy nos faltaría Azuay y Santo Domingo, y el día de mañana estaríamos entregando Carchi, Imbabura, Esmeraldas y Pichincha. El presidente del COE Nacional dijo que la toma de pruebas de coronavirus para los miembros de las juntas receptoras del voto se cumple con normalidad. Más de 5,000 ya lo han hecho. Al COE Nacional fue presentado ya todos los planes operativos de emergencia y de contingencia de todas las instituciones que son parte de este cuerpo colegiado. Les podemos decir que estamos listos para este proceso de elecciones. Y habrá libre movilidad en la red vial estatal, y reiteró el pedido a los municipios para que procedan de la misma manera para el día de las elecciones. Habrá control en los terminales terrestres. Todas las características técnico-mecánicas de los vehículos y todos los procesos de bioseguridad y obviamente el cumplimiento de la tarifa respectiva. Así, el COE Nacional y la presidenta del CNE garantizan que todo está listo para las elecciones de este domingo. El jueves concluye la campaña electoral. A las 0 horas del viernes se iniciará el silencio electoral, y a partir del mediodía del viernes rige en el país la ley seca. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Por intromisión e incumplimiento del principio de imparcialidad, el vicepresidente del CNE pide a la presidenta del organismo que revoque el estatus de 2 observadores electorales que se encuentran en el país. Primero, el CNE exigió prueba COVID a los observadores internacionales. Después, informó que ya no se requería. Pero lo que no ha exigido el Consejo hasta ahora es que respeten los principios de la observación electoral. Fue el vicepresidente Enrique Pita quien solicitó a la presidenta Diana Atamaín actuar. Mi planteamiento ha sido claro y directo a la presidenta de la institución. Mi opinión es que se le debería de retirar las credenciales. No puede permitirse que con recursos de los ecuatorianos vengan personas de afuera a hacer opinión política y a no cumplir con su obligación de imparcialidad y objetividad y sumarse a posiciones políticas internas. Asegura que es improcedente que activistas políticos extranjeros con vínculos ideológicos regionales violen su condición. Se han permitido hacer comentarios a través de tweets y asumiendo posturas de carácter política que han sido pronunciamientos de candidatos de una organización política. Carlos Aguinaga explica que basta la decisión de la presidenta para hacer respetar el proceso democrático interno del país. Hay que quitarles la credencial, deshabilitarles el ingreso a cualquier recinto. El artículo 170 del Código de la Democracia dice: la observación electoral se desarrollará en la forma y modalidades que determine el Consejo para cada proceso electoral. Todos los observadores se conducirán conforme a los principios de imparcialidad, objetividad, certeza y legalidad, y esto no se está cumpliendo. Si se cumplen esos parámetros, es bienvenida la observación electoral, pero si ya hay un sesgo en observación electoral, ya hay subjetividad en observación electoral, ya hay el favoritismo de determinada tendencia o candidatura, eso ya no es observación electoral. El problema no es que hayan sido designados, pienso que el problema es que ellos no han respetado
las normas establecidas para el efecto. El vicepresidente se refirió a las declaraciones públicas de 2 observadores españoles acreditados ante el CNE, que tienen vínculo directo con una ideología y apoyan una candidatura. Ahora es responsabilidad de la presidenta actuar. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. Y los candidatos ultiman detalles para el cierre de campaña para mañana en la noche. Hoy hicieron ya algunos cierres en algunas ciudades. Cuenca fue la ciudad escogida por el presidenciable de la Alianza Creo Partido Social Cristiano, Guillermo Lasso, para cumplir actividades este miércoles, penúltimo día de campaña. Estuvo en la concha acústica del barrio Paraíso de la capital azuaya, en un encuentro ciudadano. Espera resultados favorables este domingo. Que vamos a ganar, que habrá segunda vuelta y que ganaremos las elecciones, porque eso quiere la mayoría del pueblo ecuatoriano. Al caer la tarde, Guillermo Lasso se trasladó a Quito para encabezar una gran caravana en el sector de Guamaní, al sur de la capital, donde lo acompañaron varios de los candidatos a la asamblea por el movimiento Creo. Más al norte, en Manabí, estuvo Andrés Arauz, candidato del correísmo. Su agenda: caravanas entre Manta, Montecristi y Portoviejo, así como una caminata con antorchas esta noche en la parroquia Picuazá. Isidro Romero de Avanza y Yacu Pérez de Pachacutic se movieron este miércoles por la capital. Romero se reunió por la mañana con representantes del Colegio de Ingenieros Mecánicos y por la tarde protagonizó una caravana desde la tribuna de los Chiris. Todos los empresarios les voy a dar la libertad para que importen las vacunas y que vacunen a todos sus obreros, a sus empleados, a sus oficinistas, a todo el mundo gratis, y el resto tiene que ser el gobierno del Ecuador. Yacu Pérez arrancó temprano hoy, a las 9 de la mañana, en una concentración en la parroquia Cutuglagua, donde partió la que denomina Caravana por la Vida. Llegó la hora. El único que le puede derrotar al correísmo es Yacu. El único que puede derrotar al autoritarismo y la corrupción es la honestidad. Gracias, Quito. Mientras que el candidato de la izquierda democrática, Javier Herbas, estuvo en un conversatorio en Guayaquil. Son las actividades de parte de la lista de un total de 16 que aspiran ser presidentes. A la campaña le quedan horas. El viernes inicia el silencio electoral. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. La crisis de Venezuela ha provocado que con el pasar de los años los servicios básicos de los ciudadanos se vean mermados. El acceso al agua potable es ejemplo del vía crucis que tienen que pasar los venezolanos en su vida diaria. Aunque alguna vez tuvo uno de los servicios más eficientes de la región, en Venezuela ya no sale agua cuando se abre el grifo. En el país caribeño, el deterioro del sistema de acueductos es tan grande que, de acuerdo con estudios que adelanta la oposición al gobierno de Nicolás Maduro, 9 de cada 10 hogares no cuentan con el suministro de agua de manera frecuente. Para el experto en servicios públicos Norberto Bauzón, director de la ONG local Ojo Ciudadano, la crisis del servicio de agua en Venezuela se debe, entre otras cosas, a la mala gestión y a la falta de mantenimiento de las cientos de bombas y miles de kilómetros de tuberías de su sistema. Porque hay una cosa clave, todo se va envejeciendo y tú tienes que ir modernizándolo, sustituyéndolo, y esa parte fundamental, digamos, requiere muchas actividades, y en Venezuela no somos en este momento capaces de hacerla. Pero los acueductos venezolanos también han perdido su eficacia por causa de la masiva emigración derivada de la crisis económica que atraviesa el país, lo cual dejó sin mano de obra calificada a cientos de empresas. Entonces todos los valiosos de esas empresas públicas se han ido buscando nueva suerte en otros sitios y lamentablemente tenemos una empresa pública que son incapaces de darnos los servicios que merecemos. Como es de esperarse, son los ciudadanos quienes pagan las consecuencias de las malas decisiones que acabaron con el suministro de agua en Venezuela. Un ejemplo es el de la caraqueña Leiva Ramírez, que disfruta del servicio apenas un par de veces por semana. Y ahorita es que aunque sea llega, porque antes durábamos hasta un mes, una vez duramos sin agua. Pero ella es una mujer con suerte, porque otros deben acudir a los arroyos y quebradas de la ciudad para abastecerse de agua, como hace el caraqueño José Mora. 22 días que nos llega el agua por tubería. 22 días.
Sí. Entonces, bueno, estamos cargando de aquí porque es el único sitio donde uno puede cargar agua. No hay otro sitio sí para uno cargar agua. Aunque el problema es grave, la falla en el suministro de agua es apenas una arista de la severa crisis que atraviesa Venezuela y de la cual no parece que pueda salir en el futuro cercano. Desde Caracas, Venezuela, informó Ron González. A propósito, ya son cerca de 1000 los migrantes venezolanos represados en Huaquillas, en El Oro, por no poder cruzar al Perú. Las calles están abarrotadas y el peligro por la inseguridad y los contagios de COVID-19 está latente. Luis Alfredo Zúñiga está ahí para contarnos detalles. Hola Luis, buenas noches, cuéntanos. Muy buenas noches, efectivamente este es el escenario en calles y plazas de Huaquillas, totalmente llenas de migrantes. Son cerca de 1000 represados en este cantón. Más temprano conversamos con ellos y les tenemos el siguiente reportaje. Con su esposa y 4 hijos. Así fue que Jorge salió hace ya más de un año de Venezuela, pues dice, la situación en su país es insostenible. Por la situación económica, hermano, no tenemos para un salado. Ni nada, ¿entiendes? Mientras a Brian y a su esposa los encontramos en la carretera, sentados después de tanto caminar. Así llevan 3 meses. Se fueron de su natal Venezuela por falta de oportunidades. La situación está ruda allá, patrón. Allá no se consigue nada. Ellos son apenas un ejemplo de los cerca de 1000 migrantes que intentan pasar a Perú y no pueden por el cierre de fronteras. Están represados en Huaquillas, provincia del Oro, desbordando las plazas, parques, calles, lugares que los toman para dormir y muchas veces sin comida. Unos 800 a 1000 ciudadanos venezolanos. Nosotros también tememos un posible rebrote de la pandemia. Mientras que con algo de vergüenza, Brian y Jorge nos piden ayuda para comer. A la par recuerdan aquellos días mejores en Venezuela, tiempos en que se ofrecían bonos, tarjetas para comida. Pensaban que era una solución a la pobreza, afirman. Un error que siguen lamentando. No fue solución para eso. Eso lo que llevó fue más la vagancia. Ahora, aunque quieren, no piensan volver, mientras no hay un cambio de gobierno. El mismo gobierno se pone a robarse el dinero. El Chávez, el Maduro. El Maduro fue el que la arruinó toda. Que lo que se necesita es trabajo y no dádivas. Es la reflexión de los migrantes venezolanos de cara a los comicios del domingo. Y recomiendan a los ecuatorianos analizar propuestas para que Ecuador no llegue a vivir lo que hoy pasa en Venezuela. Eso fue un error meter un presidente que en verdad no valga la pena. Extrañando aquellos días en su país natal, los migrantes vuelven a buscar refugio una noche más en las calles de Huaquillas, con la esperanza de que llegue una solución y buscar oportunidades en otras tierras. El alcalde de Huaquillas ha insistido en que se tomen acciones para evitar la continua llegada de migrantes y así evitar problemas sanitarios y contagios de COVID-19. Es lo que podemos informar hasta el momento. Ustedes con más en estudios. Muy buenas noches. Buenas noches, Luis Alfredo. Gracias por la información. Hacemos un corte y ya regresamos con más noticias. Más noticias. Los 9 jueces y 2 conjueces que ganaron el concurso de méritos y oposición del Consejo de la Judicatura oficialmente fueron posesionados como magistrados de la Corte Nacional de Justicia. El viernes, con el quórum suficiente, este organismo podrá elegir a su presidente. Con la imposición de estas togas, los 9 jueces y 2 conjueces que ganaron el concurso de méritos y oposición desarrollado por el Consejo de la Judicatura asumen la responsabilidad de ser la cara visible de la justicia en la Corte Nacional. Los magistrados titulares integran 4 de las 6 salas especializadas, luego de un proceso que tardó alrededor de 7 meses. Que nos encontremos aquí es producto de sus esfuerzos, dedicación y probidad, pero por sobre todo fruto de su valentía y decisión para conocer y resolver causas de trascendental importancia para el país. Este fue el primer proceso de selección que se dio de acuerdo a la especialidad. Quienes lo desarrollaron aplauden que en medio de la pandemia se le haya podido otorgar al país juristas calificados comprometidos con la justicia. Señores jueces, pedimos a ustedes en nombre de la sociedad ecuatoriana que con sabiduría busquen su mejor representación, que no haya impunidad en el Ecuador para los corruptos. Allí comienza quizás su tarea más difícil, construir la legitimidad en el ejercicio del cargo, avalado por sus conocimientos, probidad e integridad. Con un número reducido de ganadores, 7 cupos restantes en la Corte Nacional de Justicia continuarán ocupados por conjueces temporales. Por ello, el Consejo de la Judicatura pule detalles para convocar a un nuevo proceso.
Estamos esperando certificación presupuestaria, así como un ajuste que hay que hacer al reglamento porque hay que incorporar las reformas expedidas y promulgadas en diciembre. Mientras tanto, con 15 jueces titulares de los 21 cargos existentes, el viernes con el quórum requerido, los magistrados votarán para elegir a su próximo presidente. Quien sea elegido requerirá un mínimo de 12 votos. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. 118 denuncias en contra de magistrados por negligencia, dolo o error inexcusable se han presentado en 6 meses. Solo el 5% de estas quejas han derivado en un proceso disciplinario. Desde que la Corte Constitucional emitió la sentencia que dispone que para que se sancione a un juez por dolo, negligencia o error inexcusable se requiere de la resolución de un magistrado superior, 118 jueces han sido denunciados. De este número, en 22 casos se declaró que los funcionarios no cometieron ninguna de estas infracciones. No nos han concedido más allá de 5. Por lo tanto, es nuestra preocupación y nuestro llamado a los jueces a que apliquen sus facultades de supervisión y sus facultades correctivas respecto de sus jueces inferiores. Tomando en cuenta que una queja o denuncia por presuntas actuaciones dolosas o manifiestamente negligentes prescribe en el periodo de 1 año, para el Consejo de la Judicatura esperar que se cumpla un proceso judicial puede desembocar en impunidad. Muchos expedientes que fueron iniciados en virtud de estas 3 figuras ya no pueden continuar porque requerimos la declaratoria judicial previa. Desde agosto en la Corte Nacional de Justicia se han presentado 41 procesos disciplinarios para ser resueltos. De este número, 31 se inadmitieron y archivaron, 3 se encuentran en conocimiento del Pleno y 7 en las salas especializadas. Sí me parece que es el camino que corresponde. No se puede desde un órgano administrativo entrar a revisar o analizar una decisión judicial. Ahí está precisamente la esencia de la independencia. Para el asesor de la Federación Nacional de Asociaciones Judiciales del Ecuador, Luis Muñoz, se debe evitar que esta misión de vigilar un correcto desempeño de la justicia prevalezca el espíritu de cuerpo entre magistrados. Para ello, el camino, según él, es establecer una sala especializada encargada de resolver este tipo de quejas. Esa gente moralmente expuesta al público para que sepan que efectivamente es una especie de gente de galería. El Consejo de la Judicatura estima que hay un aproximado de 3.000 acciones disciplinarias que estaban en trámite previo al fallo de la Corte Constitucional en agosto. En espera de un proceso judicial, la mayoría podría prescribir. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Procesos dilatados e investigados absueltos complican el trabajo de la Fiscalía, que intenta lograr sentencias y recuperar dinero en millonarios procesos por lavado de activos o tráfico de drogas. En marzo, la entidad presentará un informe sobre las decisiones de varios jueces que han favorecido a los procesados. Se trata de una docena de casos llevados por diferentes unidades de la Fiscalía General del Estado, especializadas en lavado de activos durante el 2020. Millonarios procesos por lavado de activos, tráfico de drogas y otros delitos, donde Fiscalía se ha tropezado con decisiones judiciales que han favorecido a varios de los acusados, pese a las pruebas presentadas. En la lista consta, por ejemplo, el llamado caso Puerto Perla, donde se procesa por lavado de activos a 6 personas. El caso data de 2018 y en el camino se han producido dilaciones, pedidos de nulidad por parte de los propios magistrados, que no han permitido que el caso pueda cerrarse. A la fecha, más de 2 años después, no hay sentencias. El monto que habría sido blanqueado por la organización supera los $2,5 millones. Caso March Game, $548,000 presuntamente blanqueados. Todos sus implicados libres, luego de que en casación no se valoró las pruebas presentadas por la Fiscalía. Lo mismo ocurrió en el caso Otavalo. 9 procesados, 9 sobreseídos. Se los acusaba de lavar dinero del narcotráfico, más de $48 millones. La decisión será apelada el próximo 19 de febrero en la Corte Provincial de Imbabura. Caso de Acelec derivado del caso Odebrecht. $14,6 millones presuntamente lavados. Se resolvió ratificar la inocencia de la mitad de los procesados. Caso Romo Rosales vinculado a contratos de Seguro Sucre. Se dictó sobreseimiento a 3 procesados, entre ellos a una persona jurídica. El monto que se habría lavado asciende a $1,3 millones. Caso María Sol Larrea y otros.
lavado de activos, 8,4 millones de dólares según Fiscalía. Pero para la sentencia solo se consideró 491.000 dólares para 3 personas jurídicas y se ratificó la inocencia de Larrea, que hoy está en libertad. Esta decisión aún no ha podido ser apelada. Caso Ambato, 30 millones de dólares presuntamente blanqueados, la mitad de los procesados sobreseídos, ahora prófugos, y se ordenó la devolución de los bienes incautados. Los procesos expuestos forman parte de un informe de Fiscalía que se dará a conocer junto a otros más el próximo mes. La entidad ha protestado por cada una de las decisiones tomadas por la justicia, que han favorecido a varios procesados pese a las evidencias. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Una red de venta de pruebas COVID-19 sin registro sanitario detectada por la Fiscalía estaría vinculada con la funcionaria del IES, con la exfuncionaria del IES, María Sol Larrea, pese a tener sentencias y procesos penales pendientes. Larrea fue liberada el pasado lunes. La nueva trama involucra a su esposo Marcelo Espín. Aún desde la cárcel y en pandemia, la ex coordinadora del IES, María Sol Larrea, y su esposo Marcelo Espín no dejaron de manejar los hilos de la corrupción y siempre atacando al sector más vulnerable, la salud. María Sol Larrea, detenida en octubre del 2017, quedó libre el pasado 1 de diciembre por decisión de los jueces Wilson Caiza, Marcelo Narváez y Galo Rumiguano. La exfuncionaria del IES durante la Revolución Ciudadana cumplía 2 sentencias por tráfico de influencias tras confirmarse las irregularidades en un contrato de servicios de limpieza y en otro por adquisición de medicamentos en el IES. 1 año de prisión en cada caso. Además, otra sentencia por peculado, por la adquisición de equipos oftalmológicos y una por enriquecimiento ilícito porque no justificó la licitud de los bienes a su nombre. Y sí, salió en libertad en diciembre del 2020, pero ya en febrero la Fiscalía reporta un nuevo hallazgo. Una empresa vinculada a su esposo y cuñados vendía pruebas para detección de COVID-19 sin registro sanitario. Visiblemente molesta, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, cuestiona la acción de los jueces al dejarla en libertad, pues no son pocos los procesos que enfrenta y las sentencias están allí. No solamente por este fallo en la cual se liberó a la señora María Sol Larrea, sino por otros en los cuales se está evidenciando que el trabajo arduo, técnico jurídico que se está realizando por parte de Fiscalía, con el apoyo de la Policía Nacional, en muchas ocasiones cae en un saco roto. Ese es solamente un ejemplo de cómo se está manejando nuestra administración de justicia. El nuevo caso se destapa tras el allanamiento a las oficinas de la empresa Medgen Laboratorios Clínicos, empresa constituida por Marcelo Espín, esposo de María Sol Larrea, y dirigida por sus familiares directos. Según reportó Fiscalía, en el operativo se determinó que Medgen no tiene permiso de funcionamiento, no hay protocolos para el almacenamiento de las pruebas, no están registradas en ARCSA. Además, los productos no tienen registro sanitario. Así se vendían pruebas para detección de COVID-19 y con ello se configura un nuevo caso que involucra a la exdirectora del Hospital del IES en Quito y su familia política. Contactamos con su abogado, pero dijo no tener autorización para dar declaraciones respecto de los procesos penales que enfrenta Larrea y su familia. Hasta tanto, el Estado espera la reparación económica de 3.6 millones de dólares. No obstante, por el favor de los jueces, Larrea está en libertad. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Por tu salud. Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a su segmento Por tu Salud. Soy el doctor Esteban Ortiz y hoy vamos a hablar sobre la famosa colchicina. ¿Puede ser que esta colchicina sea un medicamento que cambie drásticamente el tratamiento para COVID-19? Pues esto es algo que nosotros hablaremos el día de hoy, ya que aparentemente un estudio canadiense afirma que la colchicina, este antiinflamatorio ya muy antiguo, podría ser un medicamento que cambie el tratamiento para COVID-19. Esto hay que tomarlo con pinzas, pero la noticia fue dada a conocer el viernes 22 de enero del 2021 mediante un comunicado de prensa. En este comunicado de prensa nosotros hemos visto que un estudio publicado por el Instituto de Corazón de Montreal, entidad asociada con la Universidad de Montreal en Canadá, describe de manera muy pronta, sin embargo, resultados aparentemente alentadores sobre el inicio del tratamiento de pacientes con COVID leve y moderado con el uso de esta famosa colchicina. En estos pacientes ambulatorios con COVID-19, la colchicina fue capaz de reducir, en teoría,
las hospitalizaciones hasta en un 25%. Disminuyó la necesidad de, por ejemplo, ventilación mecánica hasta en un 50% y obviamente las muertes aparentemente se han reducido en un 44%. Esto hay que tomarlo con muchas pinzas. El estudio lleva el nombre de Colcorona. Sin embargo, los estudios todavía no han sido publicados en revistas indexadas. Este estudio doble ciego, aleatorizado, controlado con placebo, se llevó a cabo en Canadá, en Estados Unidos, en Europa y en algunos países de América del Sur, incluidos también algunos pocos países del continente africano. Este estudio se diseñó para determinar si esta colchicina, este medicamento muy antiguo y muy común para pacientes con artritis, puede reducir el riesgo de complicaciones graves asociadas a COVID-19. Este estudio, Colcorona, se realizó en aproximadamente 4.500 pacientes con COVID-19 que no estuvieron hospitalizados al momento de la inscripción en el estudio. Nosotros hemos visto que este medicamento podría estar asociado a menor complicaciones por COVID-19 y es el estudio más grande hasta la fecha que trata de identificar nuevos usos de este medicamento oral para pacientes no hospitalizados con COVID-19. No se automedique, esto de la colchicina todavía no tiene evidencia certera, les estaremos informando a tiempo, pero por ahora mantengamos la información críticamente. Nos vemos en el siguiente segmento de Por Tu Salud.